implementación del refrigerador se puede considerar de los refrigeradores más modernos. Básicamente todo tiene su historia. El refrigerador tiene su historia a principios de siglo. Desde el principio de los tiempos, el ser humano ha buscado la manera de preservar sus alimentos para evitar que estos se echen a perder, y para poderlos conservar fueron inventando una serie de procesos. Primero fue en las carnes, utilizaban la salación. Mediante salación lograban preservar los productos, más que nada la carne. Las frutas y las verduras estas se echaban a perder en poco tiempo. Conforme fueron evolucionando las tecnologías, fueron evolucionando las técnicas y comenzaron la utilización de las hieleras. Más que nada eran recipientes donde se ponía hielo y se lograba mantener los productos hasta que el hielo se derretía. En la actualidad se utiliza, pero como medio se podría decir que una hielera, un refrigerador inalámbrico, más que nada para llevarlo a donde quieras mediante la utilización de hielo. Nada más que estos pues tienen un tiempo limitado. La innovación de las tecnologías llevó a la implementación de dispositivos electrónicos hacia los productos electrodomésticos, y uno de los principales fue el refrigerador para lograr preservar los alimentos, como ya se mencionó. La preservación de los alimentos ha logrado una reducción en los desperdicios que produce el ser humano, debido a que incluso puede llegar a preservar alimentos por largos periodos de tiempo, incluso un mes, dependiendo del producto que sea. Es por eso que es importante la invención del refrigerador, y como todo es importante conocer su historia y su actualidad, como ya mencionamos la estructura del refrigerador. Y esperamos que esto les haya sido de gran utilidad, por si no sabían cómo funciona un refrigerador, que más o menos tengan una idea de cómo funciona, y para que sepan las tecnologías implementadas y los dispositivos que se implementan en el uso de los aparatos electrodomésticos como el refrigerador, que funciona mediante el manejo de presiones de un gas a altas y bajas temperaturas. Como ya se sabe, las altas temperaturas en un gas se realizan mediante la alta presión. A mayor presión, mayor temperatura en un gas, debido a la alteración de las moléculas. Al disminuir la presión en un gas, disminuye la temperatura. Más que nada es lo que utiliza el refrigerador, una variación en las presiones del gas, por lo cual varía la temperatura, la cual es aprovechada en el sistema del refrigerador. Somos un equipo de física del sexto semestre del turno matutino. Somos 6 muchachos y estamos intentando resolver la pregunta de cómo funciona un refrigerador, dando a conocer cada uno de los componentes que tiene y el funcionamiento que realiza en el refrigerador. El primer integrante soy yo, Daniel Aguilera. Rubén Chugo, José Servando. Estrada Guerrero, Ana Lidia. Díaz Delgado, Francisco Andrés. Pancho. Candel Sorpresa. Aguilar Buena Pablo. Bueno, para resolver la pregunta de cómo funciona un refrigerador, realizamos el desarrollo de un prototipo para explicar las partes y el trayecto por el cual se realiza el enfriamiento. Mostramos básicamente la estructura del refrigerador, por lo cual tuvimos que hacerlo desmontable para poder mostrarle los componentes que el refrigerador compone. Aquí mostramos internamente que todo el proceso comienza en el compresor. De ahí pasa por un tubo capilar hacia el componente que es el deshidratador. Y ahí continúa su recorrido por el evaporador. Todo el recorrido. Entra nuevamente al sistema interior. En el sistema interior pasa al condensador mediante los tubos capilares. Hace todo su recorrido el gas, en este caso ya es gas, y pasa a la válvula de expansión para ingresar nuevamente al compresor. Las partes electrónicas inicialmente están compuestas por la clavija, que es la conexión a la electricidad. De ahí se va hacia un relevador de voltaje, el cual distribuye la corriente a todos los componentes, como el ventilador, el termostato, en el caso un foco de iluminación, y el compresor. La corriente demandada al compresor necesita de la utilización de un condensador de voltaje. Y cada dispositivo tiene su distribución electrónica, y eso es todo las partes del refrigerador. La primera parte del refrigerador. Les voy a hablar sobre las primeras 3 partes que componen el refrigerador. La primera sería la clavija, que manda la energía, pasando por el relevador, que distribuye la energía y también funciona con un switch, pero antes de mandar la energía pasa por el capacitor, que
funciona cuando hay una sobrecarga, almacena la energía para poder después distribuirla y mandarla a todos los componentes. Continuando con el recorrido, pues como ya dije, la energía al pasar al compresor, el compresor lo que hace es un dispositivo electromecánico que genera la presión necesaria para impulsar el líquido o gas hacia, en este caso, hacia el deshidratador. Al pasar por este tubo llega al deshidratador y el deshidratador lo que hace es eliminar el exceso de humedad en el gas. Continuando con el proceso, al saber que el gas ha salido sin humedad, continúa en la parte de atrás, pasando por el evaporador, el cual llega por estas pequeñas rejillas y tiene una energía muy elevada. Y al pasar por el transcurso de la rejilla, su temperatura disminuye para poder enfriarlo, por lo cual continuamos con su proceso en la parte de frente y llegamos a la válvula de expansión, en la cual la presión del aire viene muy rápida. Entonces lo que hace es disminuirla y también la temperatura disminuye a gran manera. Bueno, pues pasando la válvula de expansión, entra a los tubos capilares en donde se transpira y disipa el calor, y después pasa al difusor, que es una especie de radiador en donde se disipa aún más el calor, y por medio de un dispositivo de extracción que se explicará más adelante, se distribuye lo frío por todo el refrigerador y después regresa al compresor. Ok, a continuación vamos a hablar de los dispositivos auxiliares. Uno de ellos es el ventilador, este aquí. Estos toman energía del relay, como ya lo habíamos mencionado antes. El ventilador sirve para distribuir el calor. Para distribuir el calor dentro del refrigerador funciona como un extractor. Toma las temperaturas bajas del difusor y al mismo tiempo las distribuye a través de todo el interior del refrigerador. Como se puede observar, aquí está el ventilador, por detrás está el difusor. El ventilador se encarga de mandar el aire frío a todo el interior del refrigerador. Esto hace que su temperatura disminuya. Y una vez estando a temperaturas bajas, así va a permanecer. Y puede bajar tanto la temperatura como en el caso de los congeladores, que puede llegar hasta congelar. Bueno, continuando con los sistemas auxiliares del refrigerador, por lo cual no permite que el sistema se llegue al grado de congelación, es el termostato, un dispositivo electrónico el cual tiene una parte que se encarga de medir las variaciones de temperatura, que generalmente este dispositivo es de cobre con su interior de algún material que reaccione a las temperaturas, el cual puede variar, y es como una especie de reloj el cual gradúa la temperatura, puede ser de 3, 5 o 6 posiciones, dependiendo de la temperatura que se desee, llegar al grado de congelación o mantener una temperatura normal. En este caso el termostato funciona como un switch en el sistema. Una vez alcanzada una temperatura que el sistema está frío, para evitar que se congele, funciona como un interruptor de encendido o de apagado. Cuando el sistema llega a una temperatura muy baja, se apaga el sistema para permitir que alcance una nueva temperatura, y nuevamente cuando se comienza a calentar el sistema vuelve a encender el sistema para que comience a hablar de nuevo. Esto es con el fin de ahorrar electricidad. Y un dispositivo extra que deben de tener la mayoría de los refrigeradores es un foco, el cual funciona al abrir la puerta. Este enciende, es para la iluminación interior más que nada, no tiene ninguna función específica más que la iluminación. Al abrir la puerta este se enciende. Continuando con el refrigerador, ya más que nada son cómo es la estructura y cómo funciona el refrigerador. Algunos accesorios que se le pusieron fueron su manija, por así decirlo, y sus puntos de contacto del termostato. Más que nada la estética del refrigerador pues no se puede hacer muy bien, pero se hizo el modelo para tratar de explicar cómo funciona un refrigerador. Aquí se puede mostrar nuevamente la estructura, más que nada por el exterior del refrigerador y su simple interior. Esperamos que les haya sido de utilidad la información y gracias por su atención.